Vamos a hablar, porque no todo es COVID en la Argentina, del decreto 949/2020, firmado por el hoy presidente Alberto Fernández, que aparece en una publicación del profesor Alejandro Olmos. Recordemos, Alejandro Olmos no solamente es un experto en materia de investigación y de difusión, de divulgación sobre la deuda pública en la Argentina, sino también sobre otras cosas, dadas sus investigaciones y demás, ¿no? Y el propio Olmos ha hecho un trabajo perdón, muy exhaustivo, ha tenido la generosidad de enviárnoslo, cuyo título es El negocio de la hidrovía y la complicidad de los funcionarios públicos. Vamos a hablar con él. ¿Qué tal, Olmos? Buena mañana, ¿cómo va? ¿Qué tal, Claudio? ¿Tanto tiempo? ¿Cómo está? Bien, acá estamos. He leído minuciosamente todo este trabajo. ¿Podrá explicarnos en tiempos de radio, haciéndonos una síntesis, de qué se trata todo esto? Evidentemente, estamos hablando de muchísimo, muchísimo dinero, ¿no? Exacto. En principio, ahora que se habla del tema de la hidrovía, debido a ese decreto, ¿qué es la hidrovía? La hidrovía es una enorme franja de 3.400 kilómetros donde se transporta casi el 75% de las exportaciones totales de la Argentina. Hay tramos donde se transporta hasta el 82%, y se transporta maíz, soja, trigo, productos mineros, etcétera, 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 ¿no? Eso, todo ese enorme tramo, por supuesto, necesitaba ser dragado, y en el año 90, en el fines de la gestión de Alfonsín, principio de la de Menem, es decir, se estableció que había que establecer el dragado permanente de una enorme franja, el río Paraná y Paraguay, y entonces, después de unos estudios que hicieron, se resolvió contratar a una empresa belga, la más importante del mundo en ese tipo de cosas, Jan de Null, asociada con una empresa manejada por un señor Benjamín Romero, que se llama EMEPA, que supo ser de un gran empresario argentino, César Cao Saravia, y mediante malas artes el señor Romero se la quedó. Eso es para otro momento de contar. Pero bueno, más allá de eso, ellos ganaron la concesión y por decreto del 95 empezaron a operar la hidrovía. Pero claro, al poco tiempo se les aumentó el precio del peaje que debían cobrar en dólares, o sea, no es que se lo aumentaron en pesos. Correcto. Y a partir de ahí empezó todo un proceso extremadamente favorable para estos empresarios, donde cobraban y demás recibían subsidios del Estado. Porque de acuerdo al contrato, el subsidio del Estado se iba a recibir hasta tanto empezaran a generar ganancias. Cuando empezaron a generar ganancias, los subsidios se siguieron dando. Y así empezó todo un proceso que llevó durante toda la gestión de Menem. Viene Duhalde, se dicta la ley de convertibilidad, por la cual se prohibía todo tipo de aumentos, pero parece que en el caso de la hidrovía la convertibilidad no funcionaba, entonces se le autoriza un aumento en dólares a la hidrovía del 36%. Y bueno, mucho, ¿no? Se dicta un decreto, y ese decreto altera la ley de convertibilidad, es decir, como este es un país un poco que vive al margen de la ley y no les importa a través de un decreto modificar una ley, el presidente Duhalde decide modificar esa ley nada más que en beneficio de la hidrovía. Bueno, así sigue la cosa hasta el 2003, llega el presidente Kirchner y emite un decreto prorrogando por un año el contrato o hasta que la UNIREM, que es la Unidad de Renegociación de los Contratos de Servicios Públicos, decida qué va a pasar con el tema. Claro, Kirchner en ese momento no sabía nada de este tema, entonces dijo, bueno, lo prorrogo con un año y que esta unidad decida en su momento qué se va a hacer. Pero claro, la unidad no decidió nada y de alguna manera eso fue una especie de prórroga indefinida. Hasta que en el 2006 el ministro Julio De Vido emite una resolución aumentando de nuevo en dólares
el precio del peaje. Ajá. Lo más curioso es que en ese decreto, en esa resolución, que nunca fue publicada en el boletín oficial, sospechosamente, se citaban una serie de normas que no eran aplicables a este caso. Pero además de todo esto, había ya, cuando Debido emite esa resolución, un montón de análisis hecho por la Oficina Anticorrupción, la Sindicatura General de la Nación, la Auditoría General de la Nación, mostrando todas las deficiencias de todo lo que estaba pasando con la hidrovía. Es decir, los mayores costos que trataban de justificar, es decir, que no dragaban como correspondía, problemas ambientales que había denunciados por todos los sectores que están al margen de la vía navegable. Y bueno, esto sigue igual porque por supuesto los negocios son los negocios, hasta que en el 2009 se hace una audiencia pública en Barranqueras para que se expresen todos los que quieran ser oídos. En ese momento el doctor Eduardo Mondino impugnó la realización de la audiencia pública en razón de que se presentaron todas personas diciendo que todo era maravilloso, que la hidrovía funcionaba maravillosamente bien, etcétera, etcétera, y en consecuencia, después de esta audiencia pública, supongo bastante trucha, la doctora Cristina Fernández de Kirchner emite el decreto 113, ratificando la carta acuerdo firmada con la hidrovía. Y a partir de ahí, esa prórroga seguirá hasta el 30 de este mes. Y una de las cosas que me interesa destacar, que muestra cómo se manejan las cosas en Argentina, es que en todos los últimos análisis que he visto mostrando el negocio de la hidrovía, todos hablan de la escandalosa concesión otorgada por Menem durante 25 años, cosa que es falso. Menem no la otorgó por 25 años, sino que fue prorrogada después por todos los gobiernos justicialistas desde el 2002 en adelante. Pero claro, esa es una manera de exculpar a un sector ideológico de la sociedad argentina, ¿no? Es decir, esto en síntesis es lo que es la hidrovía. Ahora, aparentemente, el año pasado se iba a constituir un organismo integrado por las provincias por las que pasa la hidrovía y el gobierno nacional, para crear un ente nacional que controlara eso y que dragara a través de las operaciones que hace la Secretaría de Puertos y Vías Navegables. Pero no sé qué pasó, y por eso el presidente Fernández emitió este decreto, para que Meoni haga lo que quiera, llame a una licitación pública y entregue de nuevo la hidrovía. ¿A quién se la va a entregar? A ver. Hay dos posibilidades. A una empresa china y de nuevo a Jan de Null. ¿Por qué? Porque Jan de Null es la empresa más importante del mundo en dragado y es muy difícil que alguien pueda hacerle competencia, excepto que los chinos, bueno, ofrezcan una cifra un poco menor y puedan conseguir acceder a que le den la concesión, ¿no? Para que lo entienda todo el mundo, clarito, clarito. Cada gobierno que asume habla de que el anterior puso su mano en la lata, pero cuando asume nadie cierra la lata. Exactamente, esa es la realidad. Y la hidrovía es un claro ejemplo, primero, por la enorme fortuna que han ganado los concesionarios, por lo que se transporta por la hidrovía, y hablo de lo que se transporta legalmente, ¿no? Es decir, no dudo que también se transportan cosas que por prudencia no menciono, pero es un negocio descomunal donde no hay ningún control del Estado. Parece que en el tema de la hidrovía la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables no existe. La hidrovía es una de las fenomenales cajas negras de los gobiernos. Exactamente, usted lo ha dicho. Y a mí me interesó, como veo los disparates que hablan algunos supuestos defensores de la soberanía, algunos supuestos militantes, donde hablan de los gobiernos populares, y los señores, desde el 95 a hoy, ningún gobierno cuestionó uno de los robos más escandalosos en materia de negocios que se han hecho en la Argentina. Y a todo esto, el Congreso, se lo pregunto como los pibes, ¿qué onda? Es que el Congreso en estas cosas pareciera que no actúa, porque fíjese, cuando la doctora Fernández Kirchner emitió ese decreto, hacen referencia
a una decisión de la comisión bicameral que intervenía sobre estas cosas, y la comisión bicameral, que tenía mayoría del gobierno de ese entonces, se limitó a aprobar y nada más. Y además es tan grave el hecho que en ese decreto 113 se cita como elemento ratificatorio de la legalidad de la norma la opinión de la Procuración del Tesoro de la Nación. Pero el Procurador del Tesoro de la Nación no había aprobado nada. El Procurador se había limitado a decir que desde el punto de vista de las formalidades legales, es decir, era correcto firmar el acta de acuerdo, pero no se expidió sobre los peajes y sobre todas las irregularidades, porque por supuesto no era función de la Procuración hacerlo. Pero claro, en el decreto se habla como si eso hubiera sido... Y por otro lado, porque la Procuración siempre dice y hace lo que el gobierno quiere que haga. Bien. Y acabo de publicar en una de las mejores revistas libros de derecho penal económico un trabajo mostrando que por primera vez en la historia argentina el Procurador del Tesoro en una operación de deuda emitió un dictamen ideológicamente falso. La primera vez en la historia de la Argentina que el máximo abogado del Estado emite un documento falso para convalidar una operación de crédito público. Entonces, y después el Congreso, que en la deuda jamás hizo nada, que aprobó todo el endeudamiento de Macri, que no hubo un solo bono de Macri que emitiera que no tuviera el aval del Congreso de la Nación del 2016 al 2019, ¿qué le puedo decir? Escuchamos al profesor Alejandro Olmos. Profesor, que siga usted muy bien y como siempre muy gentil, muy amable. Muchas gracias, Claudio, un abrazo.